En un rincón olvidado del norte de México, donde el polvo se levanta más rápido que los sueños, vivía una niña que cargaba el mundo sobre sus hombros. A sus 11 años, ya conocía el dolor de madrugar para trabajar, el cansancio de caminar descalza por kilómetros y el silencio de un estómago vacío. Nadie preguntaba por ella, nadie veía su esfuerzo. Era una niña invisible, explotada en un rancho donde los niños no jugaban, solo obedecían. Pero un día, en medio del monte, apareció un hombre, un apache callado, pobre, de mirada profunda. Todos lo ignoraban, pero él vio lo que nadie más quiso ver, a una niña que merecía otra vida. Y con ese gesto, pequeño para el mundo, gigante para el corazón, comenzó una historia que cambiaría el destino de ambos. Porque no solo la salvó a ella, también se salvó a sí mismo. Esta no es solo una historia de justicia, es una historia de sanación, ternura, segundas oportunidades y valentía, como las que solo pueden nacer en el alma de quien ha sido herido, y aún así, decide proteger. La niña que no jugaba. El rancho La Esperanza tenía un nombre que no se merecía. Bajo sus galeras se respiraba polvo seco, hambre y obediencia. Allí, las bestias comían mejor que algunos peones. Y entre ellos, caminando sin hacer ruido, estaba Marianita, una niña de 11 años que jamás había jugado con una muñeca ni ido a la escuela. Solo sabía cargar, trapear, obedecer. Su madre había muerto al darla a luz, y su padre desapareció años atrás entre las promesas de los cañaverales. Don Nazario Hurtado, dueño del rancho, era un hombre de modales correctos cuando se trataba de negocios, pero en su casa mandaba con la voz alta y la correa lista. A Marianita la adoptó, según decía, por caridad. Pero todos sabían que era una sirvienta sin sueldo. La niña dormía en una bodega con costales de maíz y trabajaba desde el amanecer hasta que se apagaban las luces. Si se enfermaba, le daban té. Si lloraba, la castigaban, pero nunca se quejaba, porque nadie la escuchaba. Una tarde de julio, mientras Marianita recogía leña en las faldas del monte, vio algo que no esperaba. A unos metros, agachado entre los matorrales, estaba un hombre moreno, con trenzas largas, piel curtida por el sol y mirada profunda. Estaba descalzo, con un morral de cuero colgado al hombro, recogiendo hierbas. Ella se quedó quieta, sin moverse. «No tengas miedo», dijo él, sin dejar de mirar el suelo. «Solo busco medicina». Ella dudó. ¿Para qué? Para quien la necesite. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Marianita habló sin que fuera una orden. «Yo tengo una señora que no se levanta. Tos y fiebre». El hombre la miró. Asintió. «Te doy hojas. Las hierves. Pero no digas que fui yo». Ella recibió el manojo de hierbas con respeto. «¿Cómo se llama?» «Yuriel». Yuriel desapareció entre la maleza como si fuera parte del monte. Marianita volvió al rancho con las hojas escondidas en la blusa. Esa noche, se las dio a Martina, una de las cocineras, que cuidaba en secreto a una anciana enferma. Al día siguiente, la fiebre bajó. Martina preguntó, «¿De dónde sacaste eso?» «Un hombre del cerro. Un apache». La mujer palideció. «¿Yuriel?» «Sí». Martina no dijo nada. Solo miró hacia el monte como si hubiera visto un fantasma. Yuriel era un nombre que muchos conocen, pero pocos se atrevían a pronunciar. Él había vivido entre los cerros desde hacía más de 10 años, después de perder a su esposa y a su hijo en un incendio que nunca fue investigado. Algunos decían que había sido culpa de los Hurtado. Otros, que Yuriel había enloquecido del dolor. Pero todos coincidían en algo. No se le hablaba. Pero Marianita no sabía esas historias. Solo sabía que aquel hombre no la trató como sirvienta, ni como estorbo. Le habló con respeto. Le enseñó algo útil. Y sobre todo, la miró como persona. Volvió a buscarlo una semana después. Lo encontró junto a un arroyo, tallando una figura en madera. «¿Qué haces?» «Un ave. Para quien la merezca». «¿Y quién decide eso?» «El viento». Ella se sentó a su lado. No dijeron nada más.
Solo compartieron el silencio como se comparte un secreto. Yuriel comenzó a notar cosas. La forma en que la niña se tocaba los dedos quemados. La forma en que se sobresaltaba con los gritos del viento. Y una cicatriz en la espalda que asomaba cuando se agachaba. No hizo preguntas. Aún no. Pero cuando ella no llegó al monte al tercer día, supo que algo andaba mal. Bajó al rancho de noche, oculto entre sombras, y desde una ventana, la vio. Marianita tenía el ojo morado. Caminaba lento. Cojeaba. Y entonces, algo dentro de Yuriel cambió. Ya no era solo una niña del rancho. Era una niña como la que él perdió. Y esta vez, no pensaba quedarse callado. El grito que nadie oyó. La noche en el rancho se arrastra despacio, como si el silencio supiera lo que pasaba tras los muros. Las lámparas de petróleo colgaban en las paredes, y los perros apenas ladraban. Desde la bodega, Marianita apenas podía moverse. Su cuerpo dolía, el ojo hinchado, la rodilla raspada, el alma más rota que nunca. Don Nazario, enojado porque se le había caído un cántaro de leche, la había empujado con fuerza. Doña Clotilde no dijo nada. Martina, al verla tirada en el suelo, apenas susurró: «Levántate, niña, que si lloras es peor». Pero esa noche, alguien sí escuchó el grito que nadie oyó. Yuriel, oculto entre los matorrales, observaba. No era un espía, no era un justiciero, era un hombre que ya había visto demasiado dolor. Sabía cuando un adulto abusa del poder. Lo había vivido. Lo había perdido todo por eso. En el silencio de la madrugada, se deslizó hasta la bodega como una sombra. Tocó la puerta con 3 golpes suaves. Marianita se asustó. «Soy yo», dijo una voz baja. «Yuriel». Ella se acercó cojeando. Abrió apenas una rendija. «No debiste venir», susurró. «Tampoco debiste crecer entre golpes». Le entregó una pequeña bolsa con pomada hecha por él mismo. Cera de abeja, raíz de chiltepín y savia de mezquite. Le indicó cómo usarla. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Por qué me ayudas?» «Porque a mi hija nunca pude salvarla». Fue la primera vez que Yuriel lo dijo en voz alta. Y fue también la primera vez que Marianita vio a un adulto hablar con dolor y sin rabia. ¿Ella tenía mi edad? Un poco más. Pero era igual de valiente. El silencio los envolvió. Luego él habló. «Si quieres salir de aquí, yo te saco». «¿Y a dónde iría?» «A donde tú puedas ser niña. Aunque sea por un rato». Marianita no respondió. El miedo era más grande que su sueño. Pero la semilla había quedado sembrada. Al amanecer, don Nazario notó que algo no estaba bien. Marianita apenas se movía. Martina la cubría como podía, mintiendo que tenía el virus del estómago. Pero doña Clotilde sabía. Lo veía en sus ojos. Esa misma mañana, Yuriel fue al pueblo. No bajaba desde hacía meses. Se dirigió directo a la iglesia. Encontró al padre Ezequiel barriendo el atrio. «Necesito hablar con usted», dijo con voz firme. El sacerdote lo miró con recelo, pero algo en la mirada del apache le impidió rechazarlo. Dentro de la sacristía, Yuriel lo dijo todo. Contó lo que vio, contó lo que vivió. Habló de Marianita, de los golpes, de la explotación. El padre no quería creerlo. Nazario es hombre de misa, de donaciones, de consejo, y también de abusos, interrumpió Yuriel. Lo que usted elige ignorar, lo sufre una niña cada día. El padre Ezequiel abrió un libro viejo. En él había anotaciones de bautizos, de registros, de nacimientos. Buscó y encontró el nombre de Marianita. Confirmó que no era hija legal de los Hurtado. No tenía tutela formal. Era una niña prestada, sin documentos, sin protección. «¿Qué quiere que haga?», preguntó el sacerdote. «Que diga la verdad, que la saque de ahí, que me ayude a darle otro destino». El padre guardó silencio. Luego asintió. «Dios no me mandó a esconder la injusticia». Esa noche, se planeó todo. Yuriel escondería a la niña. El padre haría pública la verdad. Martina, desde adentro,
abriría la puerta trasera. Y cuando llegó el momento, Marianita no dudó. Salió corriendo por el corral, con las alpargatas colgando, el corazón latiendo como tambor. Yuriel la esperaba detrás del nopal grande, con una manta y un burrito para huir por la cañada. ¿Lista?, preguntó. Sí, respondió ella, con voz fuerte. Entonces vamos. Y sin mirar atrás, empezaron el viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Camino al monte. La luna iluminaba el sendero polvoso que se abría entre cactus, piedras y veredas olvidadas. Marianita iba sentada sobre un burrito viejo, envuelta en una manta que olía a humo y a monte. Iba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si su cuerpo aún no creyera lo que estaba ocurriendo. Yuriel caminaba a su lado. No decía mucho, pero su presencia era firme, como si la noche misma lo protegiera. ¿Dónde vamos?, preguntó la niña. A donde nadie te mande callar, respondió él. Caminaron durante horas, sin encontrarse con nadie. Yuriel conocía cada atajo, cada planta, cada silbido del viento. En su cueva, a media ladera, tenía guardadas cobijas, agua y tortillas envueltas en hoja de plátano. Esa noche, Marianita durmió por primera vez sin sobresaltos. En el pueblo, mientras tanto, la noticia de su desaparición ya había explotado. Don Nazario despertó furioso al no encontrarla. Golpeó mesas, gritó a Martina, acusó de traición. Pero Martina solo se persignó y guardó silencio. Al mediodía, el padre Ezequiel leyó un mensaje desde el púlpito. Una niña no es una criada. Una niña no es una esclava. Una niña merece dignidad. Y luego, sin nombrar a nadie, denunció: hay quien se disfraza de hombre de bien, mientras esconde la vergüenza de golpear a los más indefensos. Hoy, Dios me exige decir lo que por años callé. Marianita fue explotada, y no volverá allí. El pueblo se dividió. Algunos aplaudieron, otros murmuraron. Don Nazario no tardó en reaccionar. Fue directo a la comandancia. Me robaron a la niña, gritó ante el comisario Gallo. Ese apache se la llevó. El comisario, cómplice silencioso del patrón, asintió. Vamos a buscarlo. Organizaron una cuadrilla, con machetes, caballos y armas. Subieron al cerro como en tiempos de caza, sin saber que esta vez no se enfrentarían a un delincuente, sino a un padre de corazón. Mientras tanto, Yuriel le enseñaba a Marianita a preparar un té con raíces. Para el susto, le dijo: no se cura con silencio, se cura con fuego bajito. Marianita, por primera vez, sonrió, y luego preguntó algo que había guardado por años. ¿Por qué me ayudas? Yuriel la miró. Se sentó a su lado. Cortó un trozo de madera. ¿Por qué tú me estás salvando a mí? Yo creí que no tenía a quien cuidar, hasta que llegaste tú. Ella bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino porque alguien, al fin, la veía. ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Mientras tú quieras. Pero el tiempo se acababa. Esa tarde, Yuriel vio el polvo levantarse en la lejanía. Sabía lo que era. La búsqueda había comenzado. Tenemos que movernos, dijo. ¿A dónde? Con don Aurelio. Es el único que puede protegerte legalmente. Tomaron el camino hacia la cabaña del viejo apache, pero sabían que no llegarían antes que los que venían detrás. Y esa noche, en el cruce del cañón, se encontraron cara a cara con los hombres de Nazario. Yuriel se puso delante. Marianita, temblando, no dio un paso atrás. El comisario levantó la voz. Entrégale, Yuriel. Es menor. No es tuya. Y entonces Yuriel dijo lo que nadie esperaba. No es mía, pero yo la elegí como hija. ¿Y tú? ¿Elegiste callar? El comisario se quedó mudo. Los otros bajaron las armas. Yuriel levantó la voz, por primera vez en años. No vuelvo a dejar que le hagan daño a una niña como ella. Si tienen que matarme, aquí estoy. Pero no la devuelvo. Y esa noche, el monte escuchó la verdad. Y decidió no permitir más injusticia.
El nombre que nunca tuvo. El silencio se hizo largo entre los hombres armados y el apache que no bajaba la mirada. Marianita, con los pies descalzos, se sostenía de la manta como si fuera su escudo. El comisario Gallo tragó saliva. Frente a él no había un bandido. Había un hombre que estaba dispuesto a morir por una causa justa. Y eso, aunque no lo admitiera, lo desarmaba más que cualquier amenaza. Don Nazario llegó poco después, con la cara roja, los ojos llenos de rabia. Al ver a Marianita detrás de Yuriel, gritó: «Es mía, me pertenece. Yo la crié, le dio techo, comida. Esa niña me debe la vida». Y entonces el padre Ezequiel, que había seguido de cerca todo el movimiento, se abrió paso entre los presentes. Llevaba en la mano un sobre con documentos. «No, señor Hurtado, usted no la crió. Usted la explotó». Abrió el sobre. Aquí está el acta de nacimiento de Marianita. Su madre fue Jacinta Reyes, jornalera de su rancho. Murió en el parto. Y usted jamás la registró como pupila legal. Esta niña no tiene apellido, ni derechos, porque usted se los negó. Nazario palideció. Trató de hablar, pero el padre lo cortó. Desde hoy, ella no le debe nada. Y usted tendrá que responder ante la ley por cada año de abuso. El comisario, obligado por la evidencia, bajó la cabeza. «Tenemos que llevarlo, don Nazario». Fue la primera vez que ese hombre temido no gritó. Solo bajó la vista y supo que había perdido. Marianita temblaba. Yuriel la abrazó. «Ya está. Nadie más te va a tocar». Los hombres se retiraron. El polvo se fue disipando. Y cuando solo quedaron ellos dos frente al amanecer, el padre se acercó con un papel en blanco. «Marianita, es momento de que elijas tu nombre completo. Si tú quieres, yo puedo ayudarte a registrarte como es debido». La niña miró a Yuriel. «¿Puedo llevar su apellido?». Yuriel la miró largo, con lágrimas que no supo disimular. «Si eso quieres». «Sí, quiero llamarme Marianita Loma de Agua», dijo, firme. El padre sonrió. El sol salió entero detrás de las montañas. Esa tarde, en el pueblo, la gente se enteró. Algunos se escandalizaron, otros aplaudieron, pero todos escucharon la historia. Y así fue como una niña sin nombre, sin derechos, sin juegos, se convirtió en hija de un hombre que lo perdió todo y eligió volver a amar. Marianita creció, estudió, abrió una pequeña escuela en los cerros para otros niños olvidados como ella. Y Yuriel, el apache que vivía en silencio, fue recordado no por lo que decía, sino por lo que sembró con su corazón. Y si alguna vez alguien pregunta por esa historia, en las faldas del monte, aún hay quien dice: «Ah, sí, esa fue la niña que un apache rescató, y que nunca más volvió a ser esclava de nadie». Hija de palabra, Marianita no soltó la mano de Yuriel ni cuando firmó su nuevo nombre, ni cuando la gente del pueblo la miraba con una mezcla de asombro y respeto. Para ella, ser llamada Marianita Loma de Agua no era un acto legal, era una promesa de amor, un lazo hecho sin sangre, pero más fuerte que la sangre misma. El registro fue solo el principio. Ahora tenía un acta, un apellido, y por primera vez, un lugar donde dormir sin miedo. Yuriel le construyó una camita de madera en su cueva del cerro, con cobijas tejidas por don Aurelio. La niña decoró el rincón con piedras que recogía en el camino y flores secas. Aún despertaba por las noches con sobresaltos. Aún le dolían los silencios. Pero Yuriel sabía esperarla. No preguntaba, no la forzaba, solo la acompañaba, con una ramita de té en la mano o una historia del monte para espantar los fantasmas. Una noche, mientras la luna brillaba sobre los cactus, Marianita se sentó frente al fuego. «¿Cómo era tu hija?», preguntó con voz suave. Yuriel tardó en responder. «Valiente, como tú, pero yo no supe protegerla. Tenía miedo, y el miedo me dejó sin ella. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, pero no voy a huir otra vez». Marianita se acercó y puso la cabeza en su hombro. En ese gesto pequeño,
Yuriel sintió algo que no sentía desde hacía años: la esperanza. Mientras tanto, abajo en el pueblo, la figura de don Nazario se desmoronaba. El padre Ezequiel, respaldado por el registro civil y una denuncia formal, presentó ante la comunidad los documentos que probaban el abuso. Martina testificó en silencio, con lágrimas en los ojos. El comisario Gallo, presionado por la opinión pública, ya no pudo encubrir más. Don Nazario fue citado a declarar en la capital. Perdió privilegios, tierras y el respeto que tanto cuidaba. Pero lo más impactante no fue su caída. Fue la transformación del pueblo. Doña Clotilde, por primera vez, se acercó a la iglesia no como dama honorable, sino como mujer arrepentida. Entregó joyas, ropas y parte de su herencia para abrir una pequeña casa-albergue para niñas trabajadoras, en nombre de Marianita. Porque no supe protegerla cuando pude, dijo. Y ahora quiero proteger a otras. Esa noticia llegó al monte. Yuriel no dijo nada, pero Marianita entendió que el cambio no siempre venía con escándalos. A veces llegaba así, con un acto sencillo que cerraba una herida vieja. El padre Ezequiel, conmovido por lo ocurrido, organizó una ceremonia simbólica. El bautizo espiritual de Marianita, no como acto religioso, sino como un nuevo comienzo. Allí, en una pequeña capilla de adobe, bajo un cielo despejado, el pueblo la vio caminar con un vestido blanco sencillo, tomado del brazo de Yuriel. Te recibimos no como víctima, sino como niña libre, dijo el sacerdote. Y tú, Yuriel, no solo la rescataste, le diste un destino. Los aplausos fueron suaves, respetuosos. No hubo fiesta, pero sí hubo algo más duradero: dignidad. Y al salir, entre abrazos, alguien del pueblo dijo en voz baja: ese apache cambió más que el destino de una niña. Nos cambió a todos. El eco del cerro. El tiempo en el cerro tenía otro ritmo. Allí no había relojes ni campanas, solo el sonido de los pájaros, el viento y los pasos de Yuriel cuidando los alrededores. Marianita, ya más fuerte, se levantaba temprano para ayudar con la siembra de nopal y maíz criollo. En su rostro había menos miedo y más curiosidad. Comenzaba a reír, a preguntar, a soñar. Una mañana, mientras molía maíz, preguntó: ¿tú sabes leer? Yuriel bajó la cabeza, apenado. Un poco. Aprendí tarde. Solo lo básico. Yo quiero aprender mucho. Para leer cuentos. Y también para escribir los míos. Él la miró con ternura. Entonces vas a aprender. Te lo prometo. Y así fue como empezó el nuevo ritual. Cada tarde, bajo un mezquite, Marianita se sentaba con hojas sueltas, un lápiz corto, y don Aurelio le enseñaba a escribir su nombre, las vocales, las palabras. La educación es la forma más profunda de libertad, decía el anciano. Y tú ya empezaste a volar. Mientras tanto, en el pueblo, algo inesperado empezó a suceder. Más niños que trabajaban en ranchos empezaron a desaparecer. No por secuestro, por huida. Una cadena invisible había comenzado. Algunas mujeres, madres, cocineras, lavanderas, empezaron a pedir ayuda. Ya no querían que sus hijos vivieran como ellas. Inspiradas por la historia de Marianita, fueron al albergue que doña Clotilde había abierto y pidieron refugio, apoyo, clases, pan. Y el pueblo, antes callado, se dividió una vez más. Unos decían: esto se está saliendo de control. Un apache y una niña no pueden cambiarlo todo. Otros contestaban: ¿y si sí pueden? El padre Ezequiel organizó un círculo de lectura para niñas, con ayuda de la escuela. Yuriel, aunque no bajaba mucho al pueblo, mandaba plantas medicinales, frutos, apoyo. Se convirtió en un símbolo de resistencia humilde. La gente comenzó a hablar de él con respeto, pero no todos estaban de acuerdo. Los patrones de ranchos vecinos se reunieron. Hablaron de orden, de tradición, de que los niños trabajan porque así se forma el carácter. Y entonces, un día, don Nazario volvió. Regresó de la capital con una orden judicial.
Quería pelear por su reputación. Alegaba que Marianita lo había difamado. Aunque no podía exigir su regreso, quería limpiar su nombre a como diera lugar. Cuando la noticia llegó al monte, Yuriel respiró hondo. «Este hombre no aprende», dijo. Marianita lo miró sin miedo. «¿Y qué vamos a hacer? No nos vamos a esconder. Vamos a mostrar quiénes somos, con la verdad». Así comenzó una campaña, no de venganza, sino de memoria. Con ayuda del padre, de doña Clotilde y hasta del nuevo comisario, el pueblo organizó un foro público de testimonio. Uno por uno, extrabajadores, madres y niños, ya adolescentes, hablaron, contaron lo que callaron por años. Dieron nombres, fechas, cicatrices. Y al final, Marianita subió al estrado. No lloró, no gritó, solo dijo: «Mi historia no es la única». Solo fue la primera que alguien decidió escuchar. Don Nazario, sentado al fondo, no tuvo que responder. Esta vez, el pueblo ya no le temía. Yuriel, desde atrás, sintió que su hija, la que perdió, de alguna forma, estaba allí también, sonriendo. Justicia sin odio. El foro público fue más que una reunión. Fue una herida abierta que, al fin, comenzaba a cerrar. La voz de Marianita, tranquila y firme, había atravesado las paredes de la parroquia, los patios de las casas, y el corazón endurecido de muchos. Esa misma noche, el padre Ezequiel escribió una carta a la diócesis. Hoy vi a una niña enseñarnos a todos lo que es el valor. Yuriel, el apache que muchos juzgaron por pobre, nos ha dado la lección que ni los libros ni los púlpitos nos habían dado. Proteger a un inocente es el acto más sagrado que existe. La carta se filtró. Llegó a oídos de periodistas locales. Y lo que había sido un conflicto de pueblo, se volvió noticia estatal. Una comitiva de derechos humanos llegó al pueblo una semana después. Entrevistaron a Marianita, al padre, a doña Clotilde. Vieron el albergue, los testimonios, las condiciones. Lo documentaron todo. Don Nazario intentó detenerlos. Alegó que todo era una conspiración en su contra. Pero esa vez, la ley no estuvo de su lado. El informe fue claro: explotación infantil sistemática durante más de una década, encubierta por autoridades locales y prácticas tradicionales. Lo citaron a juicio en la capital, y por primera vez, tuvo que ir como acusado, no como patrón. Yuriel no celebró. Solo tomó la mano de Marianita mientras caminaban por el cerro. ¿Ya se acabó todo?, preguntó ella. No, pero ya no estás sola. Y eso cambia todo. ¿Tú cómo te sientes? Como si algo de mí hubiera sanado contigo. Marianita ya no era la niña que caminaba descalza cargando cántaros. Era más alta, más fuerte, y escribía su propio diario. Soñaba con ser maestra. Y cada semana enseñaba a leer a 2 niñas más en el albergue. Don Aurelio, cada vez más débil, la miraba con orgullo. Tu voz es medicina. Hija, le decía. Tú sanas con tus palabras lo que a nosotros nos dolía en silencio. El pueblo cambió. La escuela agregó un mural con la imagen de Marianita escribiendo en el cerro. La calle principal cambió de nombre. Ahora se llamaba Camino Loma de Agua. Y la cueva de Yuriel se convirtió en un refugio cultural donde los niños del pueblo subían a escuchar historias del monte, a aprender a sembrar y a mirar el cielo sin miedo. Un día, Marianita le preguntó a Yuriel: «Tú me adoptaste, ¿verdad?». Él sonrió: «Te adopté con el alma. Pero si tú quieres, podemos hacerlo legal». Ella corrió a abrazarlo. «Yo ya soy tu hija. Solo falta que el mundo lo sepa». Y así, tiempo después, en un juzgado sencillo, Marianita firmó los papeles. Hija adoptiva de Yuriel Loma de Agua. La misma niña que nadie veía. Ahora tenía identidad, voz, futuro. Pero aún faltaba un paso más. El juicio de Don Nazario. Y esa batalla no sería solo de ellos. Sería la última prueba de un pueblo que había aprendido a ver con el corazón. La niña que salvó al pueblo
El juicio fue en una sala sencilla de la capital, sin cámaras, pero con testigos suficientes para llenar la verdad de voces. Don Nazario llegó con un traje caro, un abogado joven y un gesto de superioridad que ya no imponía nada. Al otro lado, sin miedo, estaban Marianita y Yuriel. No llevaban abogados famosos, pero sí algo más poderoso: la fuerza de la verdad y de un pueblo que ya no callaba. Marianita fue llamada a testificar. Caminó hasta el estrado con la frente en alto. Tenía 13 años, pero hablaba como si hubiera vivido el doble. Fui tratada como sirvienta desde que tenía 5 años. Dormía en una bodega. Comía sobras. Me golpeaban si hablaba. Me dijeron que eso era lo normal. Hasta que conocí a alguien que me trató como persona. Yuriel. El abogado intentó desacreditarla, pero ella no se alteró. Yo no vengo a buscar venganza. Solo quiero que ningún niño más pase lo que yo pasé. Y si este juicio sirve para eso, entonces valió la pena todo. La jueza no tardó en dar el fallo. Culpable de abuso infantil y explotación laboral. Condenado a pagar una multa, compensaciones y quedar inhabilitado para contratar menores jamás. Fue una sentencia histórica. No por su severidad, sino por su mensaje. A la salida del juzgado, la prensa se acercó, pero Marianita solo dijo una frase: hoy no me salvó Yuriel. Hoy me salvé yo, con lo que él me enseñó. Regresaron al pueblo con el alma liviana. El atardecer pintaba el cerro de rojo, como un incendio sagrado. Yuriel, ya con canas en la barba, sonreía en silencio. Marianita, con sus libros en el morral, ya no era una niña en fuga. Era una joven con propósito. Días después, el albergue del pueblo fue renombrado Casa Marianita Loma de Agua, con una placa que decía: porque la libertad empieza cuando alguien se atreve a decir basta. Yuriel volvió a sembrar, pero ahora no solo plantas. Sembraba esperanza en cada niño que lo miraba como un padre, aunque no compartieran sangre. Y aunque el mundo siguiera girando, allí, en San Bartolo del Desierto, quedó escrita una historia para siempre. La historia de un apache que no gritó, no golpeó, no huyó, y que con solo un acto de amor, cambió el destino de una niña, y de un pueblo entero. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias que sanan, que inspiran, y que nos recuerdan que incluso el más humilde puede cambiar el mundo con un solo acto de amor. Déjanos un comentario. ¿Qué parte te hizo llorar? ¿Te dio coraje o te inspiró? Y si conoces a alguien que necesita una historia de valentía y esperanza, comparte este video con él. Gracias por estar aquí. Y recuerda, no se necesita dinero para ser grande, solo un corazón dispuesto a amar.